Buenos días, mi nombre es Chiri Palacio Michel, de la carrera de Ingeniería en Software. Le voy a dar una explicación detallada y breve del algoritmo selección y sección. Primero veremos el algoritmo selección y cómo funciona y para qué sirve y para qué se utiliza. El algoritmo selección se utiliza para hacer una lista de números de menor a mayor, con cierta cantidad de números dependiendo de la cantidad que ponga el usuario. Aquí vamos a definir, le daré un breve ejemplo de qué es lo que hace el algoritmo selección, básicamente. Lo que hará es una lista de diferentes cantidades de números, de menor a mayor número. Él va a seleccionar el número menor y lo va a poner en el principio, así sucesivamente, de menor a mayor, como acabo de decir. Vamos a explicar las líneas de cada algoritmo y cómo funciona y para qué y cómo se utiliza. Definir. Aquí vamos a definir N, I, J, mid y auxiliar. Declaramos n como una variable. ¿Verdad? Será la cantidad de los elementos i y la j son contadores y mix, aquí podemos ver, sería que guardará la posición del menor. O sea, que va a coger, va a mencionar el número menor y lo pondrá alante de la lista cuando se vaya a ordenar la lista. Y auxiliar sirve para el intercambio. O sea, va a ser el intercambio del menor, o sea, que del mid que se guarda el menor para hacer el intercambio con el número que está delante o del principio de la lista, dependiendo del usuario que ponga. Ok, definimos la lista como entero y la dimensión lista 100. Definimos el arreglo lista como la capacidad de 100 elementos, o sea, la cantidad de números que tú puedes pedir, que tú puedes poner y que puede cambiar el tamaño según necesite el usuario. Ok, podemos escribir, ingresa la cantidad de elementos, o sea, que le da n, que sería el número común entero, o sea, la cantidad de números que quieres poner, ingresará la tensión y n como se excede, no se debe que exceder, o sea, la cantidad que tú pongas aquí va dependiendo cuánta tú quieres. No puede pasar de 100 y ni puede ser tampoco menor de 1. Ok, y vamos a explicar este código de abajo. El bucle y, o sea, el bucle va a recorrer la posición de la 1 hasta la n menos 1. En cada iteración buscamos el menor y su arreglo que empieza en i. Y comparado con la lista de J, con la lista de mid y actualizamos mid si encontramos un valor más pequeño, como mid, que es el que almacena el número menor, y auxiliar, que va a ser el intercambio, va a ser un intercambio con el primero de la lista con el número menor, o sea, con el menor actual, que de la cantidad de número que va a poner en la cantidad de usuarios. Aquí tenemos el para, mid, si J y lista mid. O sea, podemos tomar como un ejemplo. Lamentablemente no podría demostrarlo porque, como lo dije, no dije anteriormente, lo dije, se me olvidó, que yo nunca he hecho un video en mi vida y esta es mi primera vez. Le diré un breve ejemplo. Eh, Ponemos una cantidad de números, 45, 90, 12, 67 y 34. O sea, ponemos en la lista, ponemos 5, que va a ser la cantidad de números que se va a poder poner. Eh, digamos que pongamos 90, 12, 67 y 34. El número menor es 12. Lo que va a agarrar mid, como dijimos, que almacena el número menor y auxiliar va a hacer el intercambio al principio de la lista, así sucesivamente en bucle, hasta que termine la lista. Y para ver cómo funciona, voy a iniciar para poder visualizar cómo funciona este algoritmo. Aquí podemos ingresar la cantidad de elementos, o sea, la cantidad de números que quiera poner el usuario, que no se exceda de 100 y que no sea menor de 1. Elegimos 5. Ok.
Sí, ok. Número uno, vamos a poner un ejemplo. Como yo dije el anterior, 45, 25, 12 y 89. Y 67. Lo que hará este algoritmo, como se está mostrando, es coger el número menor, o sea, el menor de toda la lista y lo pondré al principio, sucesivamente, haciendo con los demás. O sea, el 12 de primero, después sigue el 25, 45, 67 y 89. Como vieron, lo hice de manera desorganizada, o sea, que el 12 lo puse como de cuarta, el 25 de último y el 45 creo que de cero por ahí. Más o menos. Tenemos otro ejemplo final para, por si se quedaron con dudas. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos una fila de estudiantes eh, de diferentes alturas. Eh, el profesor tiene que acomodar a diferentes alturas para poder hacer una fila ordenada de manera así. Y cogerá del menor, o sea, el que tenga menos altura, hasta el mayor, así sucesivamente, como se muestra aquí. Y terminamos. Ok, a continuación vamos a estar viendo el algoritmo de inserción. El de selección y inserción, aunque se vea algo parecido, tiene una forma diferente de ordenar una lista de números de menor a mayor. A que se ven un poco parecidos, pero no son lo mismo. Ok. Como en mi anterior algoritmo que mostré, más o menos ya saben cuáles son la I, J y auxiliar. Bien, se pide es una lista de 5 números que se guardan en el arreglo número 5. Aquí vamos a ver lo anterior de los 5 elementos, o sea, que se guardarán de cantidad de números que piden. El algoritmo recorre una lista de la lista de usuarios de un índice de 1 hasta 4. El valor actual se guarda en auxiliar, o sea, y se compara atrás con J y -1, o sea, el número anterior menor al auxiliar va a hacer un intercambio, o sea, se va a desplazar hacia la derecha. Para hacer un espacio, encontrar la posición correcta y colocar el valor del auxiliar. Ok, y tenemos aquí un ejemplo, más o menos, de cómo describir este código, que lo que hará, digamos que tengamos ¿cómo se dice esta palabra? Un grupo de naipes, o sea, de cartas. Tomas una carta y la primera la dejas quieta. Agarra la siguiente carta y la compara con la anterior para ver si va antes o después de la carta anterior. Si la coloca en su posición correcta, la que sigue o la siguiente carta, compárala hacia atrás hasta encontrar dónde debe ir. Se repita hasta todo este. Como se muestra en ese algoritmo auxiliar, que sería donde se almacena el número, que se hace el intercambio hacia la derecha por el número que, que se va a hacer el intercambio, que si es menor, menor o mayor, es decir, se va a hacer un intercambio hacia la derecha, como se muestra en este algoritmo, de que J y -1. Y luego hacer una demostración mejor. Ok. Ponemos 67, vamos a ir bajando, 45, 8, 6 y 1. Lo que hizo el algoritmo fue comparar con el número de al lado hacia la derecha, si el auxiliar, si el número que está mencionado, el auxiliar se va a desplazar a su lado derecho, o sea, tiene que ser mayor que el auxiliar para poder hacer ese desplazamiento. Disculpe por el ruido de fondo, y así sucesivamente. Ok, otra de manera.
un poquito más detallada. Se muestra aquí. Bueno, eso fue todo y fue un placer y gracias.